ustedes, pero aquí tempranito, un sábado en la mañana, y yo sé que no es fácil. El tema que quiero presentarles es por qué la importancia de la discusión del tema de la decolonialidad, la descolonización, para la revolución bolivariana en este momento. ¿Cuál es la utilidad y la importancia? Yo espero que al final de mi presentación al menos hayan algunas ideas sobre el tema y que den respuesta a esa pregunta. Dado los retos que enfrenta la revolución bolivariana en este momento, yo creo que la perspectiva descolonizadora, decolonial, tiene algo que aportar. Y les pido un poquito de paciencia porque al principio de mi presentación, pues quizás va a sonar un poco abstracta, no sé. Yo voy a tratar de ser lo más didáctico posible, pero van a ver cómo vamos a aterrizar en Venezuela y en la situación de la revolución bolivariana, viendo las consecuencias de lo que voy a estar diciendo en la situación concreta aquí venezolana. Y la primera cosa a aclarar es, cuando se habla de colonialismo, la tendencia que siempre tenemos es a pensar que eso es algo que pasó y terminó en el siglo XIX. Y que desde entonces estamos en un mundo postcolonial o ya post-independencia, y que las relaciones coloniales terminaron con el fin de las administraciones coloniales. Esa es la visión más clásica que tenemos de lo que entendemos por lo colonial, ¿no? Quiero aclarar que hacemos una distinción entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo es las relaciones coloniales clásicas de un imperio que usurpa la soberanía de un pueblo e impone una administración colonial y impone unas relaciones de dominación y explotación sobre ese territorio y sobre esas poblaciones, y que luego, cuando se dan las luchas de liberación, las luchas de independencia, el colonialismo termina en el momento en que los pueblos colonizados adquieren o forman un estado independiente y retoman una soberanía sobre su territorio. Y ya de ahí en adelante el colonialismo terminó. Esa es la visión clásica que tenemos. Yo voy a usar y voy a distinguir entre colonialismo y colonialidad. Colonialidad se refiere a todas las relaciones de dominación y explotación que emergen a través de la expansión colonial europea, a través de esas administraciones coloniales puestas por todo el planeta, y que no terminaron con el fin de las administraciones coloniales. Es decir, una jerarquía de dominación y de poder que, si bien surgen a través de la expansión colonial europea y la imposición de administraciones coloniales por todo el planeta, no fue solamente América Latina, como ya sabemos, África, Asia, el Caribe, y durante varios siglos, en algunos lugares duró 400 años, en otros 500. Yo vengo de un país que todavía es colonia en el sentido clásico. Habemos pocos lugares del mundo así hoy día. La mayoría de los países del mundo son formalmente independientes, aunque sabemos que en la realidad el concepto que acuña Kwame Nkrumah, el pensador antiimperialista africano, de neocolonialismo, nuevas formas de colonialismo después de terminadas las administraciones coloniales. Es decir, tu país puede ser formalmente independiente, pero no quiere decir
país esté ya fuera de relaciones coloniales, a pesar de que las administraciones coloniales hayan terminado. ¿A qué nos referimos? Eso es lo que llamamos colonialidad, y lo que en muchos lugares se usa neocolonialismo, pero nosotros hablamos de colonialidad porque estamos hablando de muchas otras cosas que la literatura del neocolonialismo no tocó. Vamos a empezar por las cosas que la literatura del neocolonialismo sí tocó, porque ahí coincidimos con la literatura de la crítica al neocolonialismo en el mundo. Empecemos por el hecho de que el colonialismo no es un evento, no es un acontecimiento que empieza y termina y luego hay una abolición del colonialismo y ahí terminó. El colonialismo es una era de larga duración. Las relaciones coloniales tienen siglos. Desde 1492, con la expansión colonial europea, que comienza en el siglo XV con la caída de Al-Ándalus. Al-Ándalus era esa parte de la civilización musulmana que estaba en el sur de España. Y el primer lugar donde se expandieron fue allí. Y ahí muchos de los métodos de conquista que usaron allí se los trajeron para acá. Esa parte de la historia no tengo tiempo de ir sobre eso aquí, pero es muy interesante ver cómo la encomienda, cómo la quema de bibliotecas en Al-Ándalus, todos esos métodos los trajeron para acá, y acá quemaron los quipus, los códices, los métodos de archivo de las civilizaciones indígenas de la América, y aquí se trajeron la encomienda, y aquí se trajeron que eran formas de trabajo coercitivo, formas de imposición de la cristiandad, cristianizato quemato, etc. ¿no? Dije cristiandad, no dije cristianismo. Observen esto, porque la cristiandad es una cosa, el cristianismo es otra. La cristiandad es las estructuras, las jerarquías de poder, ¿no? Que se hacen a nombre de una espiritualidad, ¿no? Para justificar la dominación y explotación de los poderosos, ¿no? Lo que dicen los teólogos de liberación, el Dios de los ricos, o el Jesucristo de los ricos, el Jesucristo de los opresores, ¿no? Cómo se apropian de eso para luego, en las Américas, por ejemplo, venían con la cruz y la espada, cristianizato quemato, y eso le llamaban cristianismo. Eso no es cristianismo, eso es cristiandad, ¿no? Que es una estructura de dominación y de poder. Ese no es el cristianismo, ese no es el mensaje de Jesucristo, que iba por otro lado. Por eso lo crucificaron, porque era en muchos sentidos un actor antiimperialista contra el imperio romano, y tenía en su época, ¿no? El mensaje de Jesucristo era del lado de los oprimidos, del lado de los pobres, contra el imperio romano, etc., ¿no? Como nos han enseñado los teólogos de liberación en América Latina. En ese proceso de expansión colonial se creó un mercado mundial capitalista. Cuando se expanden ya las Américas, se crea un mercado internacional capitalista donde se organiza a través de una división internacional del trabajo de centros metropolitanos y periferias. Bien. Si las administraciones coloniales, sin haberse expandido e impuesto estas administraciones por todo el mundo, no hubiera habido o no hubiera sido posible la creación del mercado capitalista mundial. Es decir, el colonialismo es constitutivo a la formación del sistema capitalista mundial. Fue a través de esa expansión
y fue a través de la imposición por la forzada, ¿no?, de muchas poblaciones del mundo a la incorporación al sistema capitalista vía el colonialismo, que crearon el mercado mundial capitalista. Eso pasó desde finales del siglo XV, siglo XVI, hasta nuestros días, con sus altas y bajas y con sus diferentes momentos y transformaciones. Esa estructura de centro y periferia no es solamente una estructura de dominación y explotación, es que donde quiera que iban destruían civilizaciones. O sea, la expansión colonial no era solamente que te incorporaban, que es el lado que más enfatizamos. Siempre miramos la expansión colonial como que, bueno, Europa llegó a un sitio, esclaviza o por el medio de la fuerza incorpora toda una población a producir de manera forzada para exportación de mercancía al mercado mundial para hacer ganancias. Pero dejamos de lado el hecho de que ese proceso no fue solamente un proceso de expansión, de creación de un nuevo sistema mundial capitalista, sino que fue un proceso civilizatorio, que destruyó civilizaciones e impuso otra civilización. Esa civilización que impone es lo que vamos a llamar la modernidad occidental capitalista. Eso que se llama la modernidad es un proyecto civilizatorio. El mundo moderno, ¿no? La modernidad es un proyecto civilizatorio que voy a explicar. De manera que en ese proceso destruyeron las civilizaciones, destruyeron lo que había allí antes, destruyeron las economías diversificadas que existían antes, destruyeron las formas de autoridad política que en muchos lugares eran más comunitarias, desde el punto de vista del concepto de comuna, ¿no? Que en muchos lugares no había ni siquiera patriarcado, es decir, estas relaciones de dominación de hombres sobre mujeres y estas cosas, ¿no? Las Américas, por ejemplo, no existía patriarcado, las Américas no existía capitalismo, en las Américas no existía propiedad privada, en las Américas todas estas civilizaciones que existían acá eran mucho más avanzadas que cualquier cosa en Europa en la época, eso hay que decirlo. Por eso quedan deslumbrados los conquistadores cuando llegan acá. Véanse las cartas de Pizarro en la zona andina, véanse las cartas de Cortés, de Hernán Cortés. Usted va a ver que esta gente quedó deslumbrada porque no había nada en Europa como eso, como lo que ellos encontraron acá. Recordemos que las civilizaciones acá tenían unos niveles de desarrollo mucho más avanzados que cualquier cosa en Europa de la época. Europa era un lugar en ese momento bastante oscurantista por el tema de la cristiandad, que si usted hacía ciencia, usted era acusado de estar con el demonio y lo quemaban vivo y cosas por el estilo. Y esto por acá no era un lugar, como dicen, de primitivos, bárbaros y no sé qué. Esto era un lugar con unas grandes civilizaciones tecnológicas, materiales, científicos, técnicas, etcétera, etcétera. Tenían un gran desarrollo. Para darles una idea, la ciudad más grande de Europa en la época tenía 60.000 habitantes. 60.000 habitantes. El centro de los aztecas, la ciudad que era el centro de los aztecas, tenía casi 500.000 de habitantes. En Europa, esa ciudad, la más grande, que tenía 60.000, otras 30.000, otras 20.000, casi no podían vivir ahí por las pestes bubónicas, por los problemas de salubridad, ¿no? De salud, porque no tenían una infraestructura civilizacional de canalización de agua, de alcantarillado, no tenían el desarrollo civilizacional ni tecnológico en la época. En cambio, esta sociedad tenía casi 500.000 de habitantes y funcionaban perfectamente porque tenían todos los sistemas que se puede imaginar usted, de acueductos, alcantarillados, de canalización de agua, etc. Una ingeniería impresionante,
La metalurgia que usaban, por ejemplo, era el oro. Imagínate, Hernán Cortés llegó a una ciudad donde los metales que usaban era oro. Imagínate, este hombre quedó deslumbrado. Bueno, digo esto porque estos no eran lugares aislados, como nos hacen decir, que eran primitivos y no sé qué. Esos son cuentos que nos hacen después. Después de haber destruido estas civilizaciones, por supuesto. Después de haber empobrecido masivamente los pueblos indígenas de América, a través de ese proceso de colonización, genocidio, epistemicidio, destrucción de sus estructuras de conocimiento, epistemicidio. Y en ese proceso de genocidio, epistemicidio, cuando estos lugares, fíjense que antes de ese proceso tenían contacto con China, tenían contacto con las civilizaciones del Pacífico, con los africanos, civilizaciones africanas, con las civilizaciones islámicas, con los vikingos. Esto no era un lugar aislado, esto era un lugar que comerciaba con todo el planeta. El único lugar del mundo que no sabía que esto por acá existía eran los europeos, porque los europeos en esa época era un lugar marginal del mundo, oscurantista, un lugar empobrecido, y no sabían que esto por acá existía. El resto del mundo ya lo sabía y comerciaba con esta parte del mundo. Esa idea que esto por acá era un lugar aislado del mundo es una idea eurocéntrica. Es una idea eurocéntrica. Pero la arrogancia imperial es tal que en lugar de decir, oye, por fin nos enteramos, algo que todo el mundo conocía ya, lo descubrimos. Fuimos los primeros en llegar, lo descubrimos. Fíjense el concepto de descubrimiento. Aun si esto hubiera sido un lugar aislado, que no tuviera comercio con nadie en el mundo, que eso es totalmente falso, pero asumiendo que eso fuera así, la palabra descubrimiento es un concepto racista. Porque usted no descubre un lugar donde ya hay seres humanos viviendo hace miles de años. O sea, usted no está descubriendo nada porque hay seres humanos que han estado viviendo ahí por miles de años, antes que usted haber llegado. Pero como no concebían a estos pueblos como seres humanos iguales, los veían como animales, es decir, el racismo, ¿no? Pues claro, lo descubrimos. Y descubrieron un lugar que ellos lo veían como tabula rasa. O sea, aquí, esto es un territorio donde lo que hay son fauna, animales, naturaleza y no sé qué, y tenemos todo el derecho a venir aquí y quedarnos con todo, porque aquí no hay seres humanos, ¿no? Eso fue un gran debate en el siglo XVI, ese tema. Bueno, el ser imperial y la arrogancia imperial puede más, y claro, el descubrimiento, ¿no? Lo descubrimos. En lugar de reconocer, no lo conocíamos, el resto del mundo ya lo conocía, ahí había seres humanos viviendo hace miles de años, no nos habíamos enterado, pues por fin nos enteramos, ¿no? Pero no lo descubrimos. Entonces, en ese proceso, cuando destruyen estas civilizaciones, sus formas de producción de conocimiento, sus cosmogonías, sus economías diversificadas, donde quiera que iban, por la fuerza, sometían a las poblaciones a trabajar forzadamente para los imperios europeos, para producir mercancía por una ganancia, para vender por una ganancia en el mercado capitalista, exportándolos a Europa. ¿Bien? En ese proceso crearon una estructura donde las periferias del mundo se le asigna una o dos cosas para exportar. ¿Bien? Una o dos mercancías. El resto de lo que usted no produce, usted se lo tiene que comprar a los imperios europeos. Esa estructura de División Internacional del Trabajo, donde usted se le asigna que usted va a producir esto o aquello, y que lo que usted no produce, el resto se lo va a suplir el imperio, ya es una estructura de desigualdad. Porque encima de que llegan y ponen a la gente a trabajar forzadamente,
se quedan no solamente con la explotación de la ganancia de la explotación del trabajo, sino también con los recursos de estos países y exportan la riqueza a los centros metropolitanos. La riqueza que se hace ahí pasa para allá y van acumulando riqueza y empobreciendo estos sitios. Encima de eso, lo que tú no produces